Pues, bien, Hi, buenas noches. Me llamo Dr. Roger Smalling, soy su maestro en este curso lindo. Quisiera agradecer al monitor Juan Lobos para impartir este curso a los hermanos en Chile. Ojalá que pudiera estar con ustedes en persona por un motivo no tan teológico. Es que me encanta la comida latinoamericana, pero esa no, comida no pasa por la pantalla, lastimosamente. No es la primera vez que he tenido este privilegio. Fue en el año 2022 que enseñaba a algunos estudiantes de su seminario las doctrinas de la gracia. Y bueno, el propósito de este curso es ayudarles no solo a entender la doctrina del Espíritu Santo, sino también y especialmente defender a, esa doctrina y doctrinas relativas al Espíritu Santo, porque en nuestra época de la historia eclesiástica han entrado um, movimientos como pentecostales y carismáticos con a veces algunas doctrinas dudosas y necesitamos saber, no es solo entender la doctrina de la Trinidad y del Espíritu Santo, sino quisiera darles las municiones para defender la doctrina correcta cuando está atacada. Bien, ahora estoy procediendo con la presuposición de que ustedes los estudiantes hayan leído el plan de estudios. Eso es imprescindible, es importante, porque no quiero pasar tiempo durante la clase en explicar lo que ya está bien escrito, a mi parecer. Pero si tiene preguntas um, sobre el contenido del plan de estudio, uh, entre semana, por ejemplo, mi dirección de correo electrónico está en el plan de estudios al fondo y me puede escribir. También um, un par de asuntos sobre la conducta en la clase durante uh, el, la, cuando estoy dando conferencias. De vez en cuando paro para preguntar si tienen preguntas. Ahora, pueden hacerme preguntas en ese momento. Si prefiere, también pueden escribirme en el chat. Tengo que precisar un punto. Falto oído. Tengo problemas de audición. Literalmente me falta 50% de mi oído en circunstancias normales. Y conversar a través de esta máquina es aún peor. Ahora, si quiere hablarme uh, por medio de Zoom aquí, por favor, hágalo de una manera lenta y con palabras bien pronunciadas, porque a lo mejor no le voy a oír. Eso para mis oídos y audífonos simplemente es un sonido de nada, pero lo puedo leer bien en el subtítulos si está bien pronunciado para que la máquina capte correctamente las palabras y puedo leerlo. De esa manera, sí podemos dialogar. Hemos hecho eso en otro curso que acabe de terminar mira, en otro sitio y funcionó muy bien. qué Ahora, lindo. muy bien. Ahora vamos a comenzar.
Quisiera que ¿Está suban. lista? ¿Hay alguien? Fernando Narváez, póngase en silencio. Ya, ya, ok, gracias. Ahora, suban su guía de estudios, guía de alumnos, y en la parte que dice introducción, tengo unas cosas escritas. Ah, a propósito, Juan, hay estudiantes que no tienen que están hablando, no tienen, ya, por favor, ya, bloquea a todos Ujú. por el momento. Ya, consulta. En el plan de estudios se menciona el texto para el estudiante, pero no se encuentra en la plataforma. Sí, ¿qué texto? Menciona un texto para el estudiante. Hmm. Ahora, no estoy seguro de lo que está hablando. Si publicará un texto, mm, el único texto que tendrán es ese guía. No hay textos, Ah, otros textos. Ya. Ok, vamos a mirar un poquito a la introducción. Quisiera apuntar un par de cosas. Espero que habrán leído esto, pero voy a mencionar. En el estudio del Espíritu Santo, um, vamos a abordar a veces temas candentes y sí, son temas emotivos. Hay diferencias de posturas en lo de dones espirituales y quisiera mencionar que Mins tiene una postura no oficial, pero una postura que inclina hacia la existencia de dones espirituales uh, en nuestros días, pero no del pentecostalismo. Así, quisiera decir simplemente si no, no estás de acuerdo con alguna postura, no se moleste, eso no afectará en ninguna forma su calificación. Solo requerimos que entiende lo que hay en el curso. Sí, son libres para disentir sin que eso afecte su calificación. Ahora, también note que dije en la introducción algo sobre la lógica inferencial. Deben entender eso. Ahora, inferencia es una forma de lógica, es una forma de lógica muy lícita. Um, es decir, para dar un ejemplo que me gusta. Supongamos que ha habido un asesinato en la playa. Ahora, el detective va y entrevista a unos testigos. Bueno, uh, un, tes- un testigo, si hay testigo ocular que vio el incidente, eso no es sino inferencia, es una observación. Pero supongo que no ha habido testigos oculares, pero había rastros de pie en la arena. Ahora, por medio de hechos, por medio de esas pistas, el detective analiza las pistas y deduce cosas por el tamaño, si estaba corriendo, si era hombre, si era mujer, etcétera. Puede deducir cosas. Eso se llama deducción inferencial, lógica inferencial, en que no es observado, pero se infiere por medio de índices. Y muchas doctrinas en la Biblia
incluso doctrinas muy importantes como la Trinidad, son de naturaleza inferencial. La Trinidad misma es inferencial. Deducimos que hay Trinidad, aunque la Biblia no dice que hay un solo Dios en tres personas. No dice eso, pero deducimos eso porque vemos un ser que ya se llama Padre, Hijo, Espíritu Santo, individualmente, pero hay un solo Dios, etc. Eso es una inferencia. Casi toda la enseñanza sobre el Espíritu Santo es inferencial, se infiere cosas sobre él por pistas y por cosas que él hace, dice, etc. O cosas que la Biblia dice sobre él. Bien, ahora en la primera parte vamos a ver en lección 1 la identidad del Espíritu Santo, sus atributos. Ahora, la realidad es que es imposible entender bien el Espíritu Santo sin entender la Trinidad. Ahora, su identidad radica en ser miembro de la Trinidad, pero si no entendemos cómo es la Trinidad, es difícil calificar su persona, si me sigue la lógica de eso. Ahora, dije atributos. Ahora, al hablar de la Trinidad en general, tenemos que categorizar la Trinidad en lo que llamamos atributos. Atributos que son comunicables versus atributos incomunicables. Ahora, atributos comunicables, eso es parte de lo que llamamos en general doctrina de Dios. En un curso de teología sistemática, eso es uno de los primeros puntos o primeras lecciones que estudian. Pero es necesario estudiarlo porque estamos estudiando la tercera persona de Dios. Ahora, atributos comunicables quiere decir que son atributos que, que Dios puede tener, que nosotros podemos tener en común con Dios. Son aspectos de carácter, aspectos de personalidad, por ejemplo, santidad, amor, emociones, paciencia, pasiones y toda clase de elementos de carácter, elementos de conciencia, son cosas que Dios sí puede comunicar a nosotros, pero en común es la palabra común, que es la raíz de la palabra, que puede tener en común con nosotros. Son atributos comunicables, pero los atributos incomunicables son atributos que Dios no puede tener en común con una criatura finita. Esos incluyen eternidad, omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia y en efecto infinidad. Son, son atributos. Hay otros atributos que esos, pero son atributos que es lógicamente imposible tener en común con un ser creado y finito. Bien, ahora, quisiera mencionar en estudio de eso que al hablar de la tercera persona de la Trinidad, no reduce en ninguna forma el honor
y dignidad que le es debido. La Biblia habla de la Trinidad en ese orden por el mero hecho de que somos limitados en nuestra forma de pensar, pero la intención no es disminuir en ninguna forma la persona del Espíritu Santo. Ahora vamos a entrar en esas dos categorías de hablar de la Trinidad. Ahora, es la diferencia entre la Trinidad ontológica versus la Trinidad económica. Ahora, la Trinidad ontológica se trata en dos formas. Se trata de esta forma. Dos formas. Primero contesta a la pregunta de que cómo son en su ser. Y segundo, cómo se relacionan entre sí. Ahora, esos son los dos puntos en que la palabra ontológica trata. Proviene de la palabra griega ontos, que quiere decir ser, en el sentido de ser un ser. Ontos, ser. Logos, estudiar de un ser, de cómo significa su ser. Así es dos cosas en el estudio de la Trinidad ontológica. Es cómo se relacionan entre ellos y cómo son en su ser. ¿En qué consisten, por así decir? La Trinidad económica trata de cómo los miembros se relacionen con nosotros, especialmente en lo de la redención, la salvación de los elegidos. No es limitado a eso, eso es principal, porque estamos hablando de cristianos, es la relación con los cristianos, pero también Dios tiene una relación con el mundo, como por ejemplo, como Wes. Así trata, eso proviene de una palabra griega que es oikonomía, que significa administración del hogar. Oikos es casa, nomos es regla, lógicamente significa administración del hogar. Así, Trinidad económica no tiene nada que ver con finanzas. Es una curiosidad, ¿cómo es la palabra? Bueno, una coincidencia lingüística en el castellano. Porque cuando decimos económico en castellano estamos normalmente hablando de finanzas. No queremos decir eso cuando hablamos de la Trinidad económica. Ahora, la pregunta aquí en su guía es: ¿hay la diferencia en los atributos entre el Espíritu Santo y el Padre? La respuesta es simplemente no, porque son iguales en autoridad. El Espíritu Santo es subordinado al Padre en cuanto a sus funciones, en cuanto a sus actividades en la Trinidad económica, en la forma en que se relaciona con nosotros. Pero en la Trinidad ontológica, todos los tres son iguales en autoridad y dignidad. Pero en la
Trinidad económica, es decir, en sus funciones, hay un rango de autoridad y es un rango de autoridad que no tiene nada que ver con su persona en sí, pero tiene que ver con lo que están haciendo. Uh, entonces la respuesta es no. Siendo Dios, el Espíritu Santo tiene los mismos atributos como el Padre, atributos comunicables e incomunicables, y vamos a ver las pruebas de eso. ¿Por qué es necesario elaborar esto? El equilibrio. El problema es que una falta de equilibrio en entender la Trinidad ontológica versus económica es que abre la puerta a herejías, abre la puerta a malentendidos. Por ejemplo, vemos que vemos algunos textos. La Trinidad económica, vamos a tomar un momento a ver San Juan 5:18. A propósito, yo he puesto unos versículos en ventanas emergentes, es decir, poniendo su cursor sobre el versículo sin pulsar, sube el versículo, el texto. No pulse en el texto porque eso le causará que va a otra parte de su confusión. Ahora, um, a ver, es un ejemplo de que Jesús es igual al Padre. Eso es parte de una manifestación de la parte ontológica, en efecto, porque dice, los judíos procuraban matarle a Jesús porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bien. En efecto, esos versículos deberían estar pues, en la parte más arriba. Voy a hacerlo. Muy bien. Ahora voy a echar una ojeada a algunos puntos. Ahora vemos en ciertos textos que son iguales en autoridad, iguales en persona. En Filipenses 2:6, por ejemplo, dice, el cual Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Era igual a Dios, gracias. Bien, vemos también, como vamos a ver luego, que el Hijo es engendrado por el Padre. Dice en Juan 1:18, a nadie lo vio jamás a Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bien, es engendrado de Dios. También un texto en Romanos 1:3 habla más o menos de lo mismo, usando la palabra en griego genomeno, que quiere decir acerca de su hijo que era del linaje de David, es decir, viniendo y sigue viniendo, es lo que significa ese verbo. Eso significa que Cristo no es un ser creado ni inferior al Padre. Así, igual el Espíritu Santo. Vamos a ver eso luego. Ahora, Luis Berkhoff explica cómo
¿Cómo es la relación entre Dios Padre y Dios Hijo en el sentido de ser engendrado, no creado? Ah, usa la ilustración del sol. Ahora, la, la luz sale del sol, es decir, nace del sol. Sin el sol no hay luz, pero igualmente, si no hay luz, el sol no sería el sol, sería otra cosa. Así, hay una clase de interdependencia lógica en lo de su ser, pero eso es una forma muy humana de hablar y en realidad no se puede hablar tanto de eso, es una ilustración nomás. Ahora, básicamente, para decirlo de la forma más sencilla, entre ontológica y económica, es eso, es la diferencia entre lo que son versus lo que hacen, lo que son versus lo que hacen, lo que son ontológica, lo que hacen económica. Bien. Hay preguntas, tienen preguntas hasta este momento. ¿Hay preguntas? Yo tengo una consulta. Ya, ¿Se me escucha? Sí, disculpe. sí, no puedo leer. Sí, hola. Quería preguntarle si podía profundizar sobre los atributos de cada miembro de la Trinidad o de los que mencionó, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que vamos a hacer en el resto del curso muy pronto. Lo que Ah, vamos a hacer es, es comprobar que el Espíritu Santo es Dios por comparar atributos del Padre con textos que hablan de los mismos atributos atribuidos al Espíritu Santo, si me sigue. Ya, justamente vamos a hacer a través de ese curso, porque uh, lo que tenemos que, lo que tenemos que matar en la mente de nuevos convertidos o gente en la iglesia, la noción que el Espíritu Santo es simplemente una emanación de poder de Dios. Bueno, los testigos de Jehová creen esto, es simplemente una metáfora para describir el poder de Jehová, pero no es una personalidad distinta de Jehová, ¿entiende? Así, tenemos que comprobar eso por varios atributos en que el Espíritu Santo manifiesta, que son atributos que Dios Padre y también Dios Hijo manifiestan. ¿Está contento con esta respuesta? ¿Ya? sí, muchas gracias. Ok, muy bien. Vamos a hablar de la perspectiva ortodoxa histórica. ¿Qué es el credo de Atanasio? El credo de Atanasio es llamado eso por un obispo del cuarto siglo. Era un obispo que se llamaba Atanasio y durante su época había gran confusión sobre la Trinidad. Había toda clase de errores y horrores. Atanasio luchaba ferozmente
para defender e incorporar la sana doctrina como doctrina universal para la iglesia entera. Atanasio murió antes de que se concretizó um, esa doctrina, porque el credo de Calcedón fue escrito en el siglo después de él, y en efecto 2 o 3 concilios modificaron la forma de expresión en la manera en que fue escrita uh, el credo de Efesio y Calcedón, etc. Pero fue finalizado. En los páginas, lo que estoy diciendo es Atanasio no lo escribió, pero por honor a él lo llaman el credo de Atanasio. Ahora, es un punto a recordar. Ahora, aquí abajo en su carpeta, en su guía, he puesto el famoso escudo de Atanasio. Y es un escudo que ustedes deben copiar, mantener, tener en sus archivos, porque cuando están enseñando eso en la escuela dominical, es el herramienta más popular y más eficaz que jamás ha sido construido para que un novato capte el concepto de la Trinidad. Y note en el centro, Dios es uno. Y Dios es también Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre, no es el Hijo, el Espíritu Santo, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Es un excelente escudo, nunca ha sido mejorado y no conozco una ilustración mejor. Ahora, a ver, hemos hablado una media hora y ¿tienen preguntas sobre algún punto de que hemos hablado hasta este punto? Bueno, si no hay preguntas, quisiera tomar un descanso de unos minutos. A ver, un descanso de unos 5 minutos. Ya, de 5 minutos. 6 minutos. Regresamos a las 40. Ok, paramos unos minutitos entonces, hermano, para que puedan ir al excusado, tomarse un cafecito y volvemos. La grabación. Excelente. Tengo aquí en el chat un par de preguntas. Um, ¿Puede explicar la importancia de mantener el equilibrio entre lo ontológico y lo económico? Ahora, para ilustrar, supongamos que una persona piensa que la segunda persona de la Trinidad, el Logos, Cristo, tiene menos atributos divinos que el Padre. Bueno, el Padre le mandó a la tierra. Si tiene menos atributos de deidad que Dios Padre, lógicamente hablando,
no podríamos confiar en Él 100% para nuestra salvación, para salvarnos. ¿Entienden? Lógicamente, los dos son ligados. La ontología y economía son lógicamente ligados. Así, malentendidos y, y mala doctrina entra por una falta de percibir la Trinidad correctamente. Y los teólogos inventan esas dos palabras para tratar de darnos una comprensión clara de la Trinidad. Um, es decir, cuando entendemos lo ontológico, es decir, Dios en sus atributos y los atributos en común entre los miembros de la Trinidad, entonces podemos ver que en lo económico, en lo que hacen, que no están en ninguna forma limitados. Así, la importancia tiene en efecto que ver con nuestra capacidad de confiar en ellos o confiar en la obra que uno u otro miembro de la Trinidad que está cumpliendo. Bueno, también otra pregunta. Generalmente se habla de la persona de Cristo como una figura que ejemplifica la relación personal del creyente con Dios. Es correcto hablar también sobre la persona del Espíritu Santo. Sí, es perfectamente teológicamente correcta porque tiene su propia persona. Personalmente, yo evito hacerlo porque cuando uno hace eso, hablando de esa forma, hay peligro de que el individuo piense que el Espíritu Santo es una persona humana o en forma humana como la persona de Cristo. Es una trampa de lenguas que puede causar un poco de dificultad. Si uno dice la persona del Espíritu Santo, un indocto puede pensar que tiene una forma, una figura humana como Cristo. Cristo tomó la forma y personificando un ser humano. Entonces, es más entendible hablar de la persona de Cristo, porque eso incorpora su humanidad. Eso es lo que queremos decir cuando estamos hablando de la persona de Cristo, um, su encarnación. Por lo menos esa es la manera en que lo uso yo. Pero entonces, suena para mí un poco dudoso decir la persona del Espíritu Santo, pero cuando estamos hablando del Espíritu Santo, lo de la teología, en efecto tenemos que hablar de esa forma, lo que vamos a hacer a partir de la lección 3. Ahora, andando a la lección 2, vale la pena, puse esta lección porque vale la pena saber cómo refutar errores comunes sobre la Trinidad. Es que estamos hablando en el primer capítulo, primera lección sobre la Trinidad, y aunque estamos desviando un poquito de la persona misma del Espíritu Santo, vale la pena saber cómo refutar ciertos errores. Y hay unos 5 que son los más comunes. Um, los primeros 4 son los más comunes en Latinoamérica.
El antropomorfismo, ¿qué es eso? Proviene de la palabra antropos, que quiere decir hombre, y la palabra morphos, forma, hablando griego, claramente. Eso quiere decir que es el concepto de Dios como un, como un ser en forma humana. Es decir, pensando en Dios como un gran abuelito en el cielo flotando allá en el espacio. Él es una forma espiritual, acaso, pero una forma humana allá ah, en el espacio en algún sitio. Eso es antropomorfismo. Esta forma de pensar es normal para niños, porque no tienen la mente abstracta todavía desarrollada para pensar en Dios de otra forma. Para cristianos adultos, eso es inexcusable. Y para cristianos maduros, es, um, es absolutamente inexcusable. Es no solo inapropiado que un adulto piense en Dios así, uh, porque no, primeramente es simplemente falso, es falsa doctrina. Segundo, puede causar errores en doctrina. Ahora, con adultos, um, bueno, estaba hablando con un pastor arminiano en que no sé de qué tema estábamos hablando, pero mencionó que él creía que Dios tenía una forma. Y dije, bueno, hermano, ¿Dios es infinito o no? Bueno, sí. Entonces, lo que es infinito, ¿cómo puede tener un cuerpo? Por definición de infinito. Y dice, ya, bueno. Entonces cambió su perspectiva instantáneamente. Eso es la forma en que uno refuta el antropomorfismo, mostrando del atributo de Dios como infinito y eterno. Infinito, que está por todo lado a la vez. Y podemos usar Salmo. Ahí Salmo, ¿qué tengo aquí? Ya, 139:8. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es decir, está por toda parte. Obviamente no puede tener el cuerpo si está por todo en toda parte. Infinito. Bien. Ahora, el treteísmo. Bien, eso quiere decir que piensan en, en, en que Dios consiste en tres dioses que están colaborando, están estrechamente colaborando como íntimos amigos. Esta doctrina es sostenida por los mormones. Ellos le dirán, sí creemos en la Trinidad. No conozco una secta tan mentirosa como los mormones, porque usan palabras cristianas con otras definiciones que ningún cristiano aceptaría. Incluso definición de Dios, definición de salvación, definición de Cristo, definición del Espíritu Santo, definición de la Trinidad. Sí, creemos en esas cosas. No creen en tales cosas. Creen en dioses, un Dios falso, un Cristo falso, una salvación falsa,
y una trinidad falsa. Bien. Ah, la manera de refutar eso es mostrar versículos que muestran que Dios es uno. Ah, por ejemplo, el Deuteronomio, ah, se me equivocó el texto. Tengo que marcar eso para corregir. Ya. Ahora, ese es el texto que dice, Shema, oh Israel. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y también 1 Corintios 8:4. Ahora, acerca pues de las viandas, sabemos que un ídolo no tiene nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Ya, así mostrando que la Biblia dice hay un solo Dios. Ahora, un momentito, hay una errata en mi texto que tengo que corregir. Luego, ahora, modelismo. Eso quiere decir que Dios es una sola persona, pero se manifiesta de vez en cuando como diferentes personas. Así, por ejemplo, el lunes se manifiesta a una persona como un padre. El martes se manifiesta como si fuera un hijo. Y otro día muestra su poder. Y, y así es un espíritu con poder, pero es una persona. Eso es herejía y es una doctrina inventada en el tercer siglo por un hereje llamado Sabelio. Y a veces esa doctrina se llama sabelianismo y fue declarada herejía en unos concilios eclesiásticos en el tercer y cuarto siglo. Es herejía. Bien, ¿cómo es muy común? A veces cristianos piensan así y hay que corregirlo. ¿Cómo refutarlo? Es por mostrar textos cómo los miembros de la Trinidad conversan entre sí, hablan entre sí. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, Dios Padre está hablando a Dios Hijo, diciendo Dios Padre, y tú, Dios, interesante la manera en que lo adresa, Padre hablando a Hijo, y tú, Dios, creaste los cielos y tú hiciste esto, tú hiciste otro, hasta ahí en Hebreos capítulo 1. Dios Padre está hablando. También Dios Hijo en capítulo 17 de Juan, él dice, glorifícame con la gloria que tuve contigo cuando estuve contigo. Están conversando. Um, a ver, ya, también. Semejante a eso es Jesús solo, que dice que hay una sola persona de Dios y esa persona se llama Jesús y que no hay Padre y no hay Espíritu Santo. Que las palabras Padre y Espíritu Santo son en realidad manifestaciones de Jesús en diferentes papeles. Bien. Ahora se refuta
También por la misma manera que se refuta el modelismo, mostrando que las personas de la Trinidad conversan entre sí. Pero hay textos como 1 de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, la forma griega en que parece este versículo, en griego, el artículo el aparece antes de ambos nombres. Y eso, según la regla de gramática se llama la regla Granville-Sharp, significa el Padre, no que el Padre no es el Hijo. Si quitaban ese artículo antes de la palabra el Hijo, significaría el Padre quien es el Hijo. Pero eso es incorrecto y notemos los términos vehementes que Juan usa para describir una persona que lleva esa doctrina, mentiroso y anticristo. Bien, por ejemplo, ya. Es algo común en Ecuador. Hemos topado con ah, personas de esa doctrina. Me recuerdo una vez estaba dando folletos en la calle, di un folleto a un hombre y salió a ser un pastor de Jesús solo. Y mencionó que solo creía en Jesús y no en Dios Padre o en Espíritu Santo. Entonces abrí la Biblia a Marcos capítulo 1 y dije en el bautismo de Jesús, parece que había una voz saliendo de la nube que decía, ese es mi hijo en que tengo complacencia. Mientras que el Espíritu Santo descendía como paloma, no en forma de paloma, quiere decir, sino como una paloma desciende. Es en forma visible y el Hijo estaba en la tierra. Entonces dije, Jesús estaba en la tierra. ¿Quién estaba hablando en la nube y quién estaba bajando entre nubes y tierra? ¿Quién estaba hablando en la nube? Y dije, bueno, ¿acaso fue un ángel? Y dije, ¿Jesús es hijo de un ángel? Y dije, bueno, tengo que regresar a la casa y estudiar eso. No quería hablar más de eso. Pero Marcos capítulo 1 es una excelente refutación de Jesús solo, porque muestra las personas individuales en la Trinidad, en una actividad en que cada uno tenía su papel. A la Trinidad económica, a propósito. Ya. Ahora, unitarismo en realidad no lo cuento como cristiano de todo, como cristiano de todo esa clase de secta. Es la opinión de que Dios es una sola persona y que Trinidad no existe. Jesús no es Dios encarnado, simplemente un hombre inspirado por Dios. Ahora, un buen punto de partida para refutar eso es 1 de Juan 1 a 14. También Filipenses 2, 1 a 8. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo
era Dios, con y era, ya, etcétera. Mostrando también a propósito que el verbo, el logos eterno, no era un ser creado, porque um, dice en el texto, todas las cosas fueron creadas por él. Y sin él, nada fue creado que es una cosa creada. Por tanto, la segunda persona de la Trinidad no es un Dios creado, porque, porque esa persona es el creador de todo lo que es creado. Por tanto, él mismo no es una cosa creada. Es un buen argumento usado en contra de los testigos de Jehová. Defensas contra el antitrinitarismo. Ahora voy a ver si hay preguntas en el chat. Un momento. No hay más preguntas. Podemos parar aquí. ¿Hay más preguntas? ¿Tienen preguntas hasta este punto? Pastor, ¿me escucha, Pastor? ¿Aló? Sí. Ya, muy buenas tardes, buenas noches en realidad por acá. Ah, ¿usted ha escuchado con respecto a esto mismo una nueva tendencia que es la diosa madre? ¿Ha escuchado algo al respecto? No. Ya, lo que pasa es que aquí en No, Chile, sí he escuchado una vez una feminista hablando de Dios, hablando de ella tratando de mostrarse como en contra de la cristiandad histórica. Pero que es un movimiento o algo que está pasando. por lo menos acá en Talca, hay un movimiento universitario cristiano, protestante o evangélico, llamémosle así, que está levantando esta teoría hace un buen tiempo ya, que existe la diosa madre y relacionan al Espíritu Santo como que si es la madre, es decir, Dios el Padre engendra con el Espíritu Santo al Hijo Jesucristo. Eso se está predicando por acá en Chile y está siendo bien escuchado, sobre todo en los centros universitarios y de estudios. Por eso le preguntaba si usted ha sabido algo al respecto. No, personalmente no he oído de ese movimiento, pero puedo decir honestamente que es obvio que es simplemente herejía. Es herejía. Sabemos, lógicamente, si Dios no tiene cuerpo, entonces no tiene género, pero Dios ha querido manifestarse como un padre masculino. Él tiene propósitos con eso y simplemente hablando al momento, sin pensarlo más profundamente, me parece que debemos respetar la manera en que Dios quiere ser concebido. Me parece Sí. Pastor, ya. Hermano Gerson, usted, por favor. gracias. Respecto a la Trinidad, he escuchado que a veces en escuelas dominicales se le ha puesto como ejemplo a algunos hermanos la figura del agua y de los estados del agua. Por ejemplo, se ha dicho la Trinidad es como el agua en estado líquido, sólido y gaseoso, que es distinto, pero sigue siendo agua. Y lo he escuchado varias veces como ejemplo. ¿Es un buen ejemplo para explicar la Trinidad? ¿Qué piensa usted? No hay buenos ejemplos. No hay. Pues son todos defectuosos. Son todos. Pero los uso.
los uso de toda forma. Ah, porque tenemos que usar ilustraciones, ¿verdad? Ah, Claro, ok. sí, es decir, si, si uno íbamos a hablar de eso luego, de que en qué consiste Dios. Voy a mencionarlo ahora porque vale la pena. Es decir, es un punto, ya que ha subido la cuestión. En su ser, dijimos en la Trinidad ontológica, ¿qué son en su ser? Bueno, son espíritu, un solo espíritu, y, y en su ser hablamos de Dios como una esencia y evitamos la palabra sustancia. Como es Dios, evitamos la palabra sustancia porque la gente piensa que estamos refiriéndonos a una sustancia física. Ahora, los teólogos, hablando del ser de Dios, usamos la palabra esencia. Um, y ellos tienen la misma esencia como el agua. Es la misma esencia, ¿verdad? Es la misma sustancia. Pero cuando se manifiestan cuando están activos en haciendo cosas, sí parecen diferentes, ¿verdad? El Padre hablando de la nube parece, parece una, parece una esencia diferente que el Espíritu que está bajando y que del Hijo que está parado en forma de hombre en la tierra. Así, pero la realidad son la misma esencia, pero diferentes personas actuando en una circunstancia especial. Entonces, usa la ilustración del agua. Puede usar. Es excelente ilustración para niños o para inductos o para... hay que entender, a propósito de la enseñanza, que hay personas que son incapaces, que tienen dificultad con abstracciones. Pero eso es normal para niños. Ellos son concretos en la psicología educativa que estudiaba en la universidad. Se dividen personas en pensadores concretas versus pensadores abstractos, ¿entiende? Es decir, niños son concretas, piensan en Dios como un abuelito en el cielo, no son capaces de abstracciones como un adulto. Eso viene luego con el desarrollo de su cerebro. Pero tengo la impresión de que hay personas, a veces adultos con muy poca educación, que son medio incapaces de concebir conceptos abstractos. Así, usando ilustraciones con ellos, es a veces esencial, necesario. Uno no puede evitar usar tales ilustraciones que para cual teólogo son ilustraciones infantiles. ¿Estás Muchas satisfecho gracias. con la respuesta? Sí, claro. Muchas gracias. De nada. Ya. A ver, ¿dónde estamos con nuestro tiempo? Mm. Ahora, defensas contra el antitrinitarismo. Ya, si ya hemos tocado eso, que se hablan entre sí, como dije, que Jesús envía el Espíritu Santo, así eso masacra al modelismo y así Jesús.
Jesús manda el Espíritu Santo, lo envía, dice que, pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a ustedes, a vosotros, así no, si me fuere, él no os lo enviaré. La letra es muy pequeña para mí. Sí, yo estoy mandando al Espíritu Santo en mi lugar. Ya, ya. Dice, ok, muy bien. El bautismo de Juan, el bautismo de Juan de la parte de Jesús, es Juan bautizando a Jesús en Marcos 1, ya tocamos eso, 3 personas manifestando. Y también vimos distinciones de personas, primero de Juan 2:22, que el texto también dice claramente que y el Padre y el Hijo, que son distintos. La fórmula bautismal también nos ayuda en eso, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora una pregunta. ¿Cuántos nombres hay en la fórmula bautismal? Les doy unos segundos para pensar en ello. Ahora, la respuesta correcta es esto. Hay un solo nombre en la fórmula bautismal. Y ese un solo nombre es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice en el nombre. El griego es más preciso en eso que el castellano. Toónoma no es equivalente a taonomata. Toónoma quiere decir un solo nombre y no es equivalente a nombres. Toónoma nunca significa nombres, una serie de nombres. Ya. Es un punto. Entonces, hay un grupo que se llama los hermanos libres a veces. Ellos bautizan 3 veces a la persona por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, así. Y pienso que es un error. No es un error serio. Nadie va al infierno por eso. Pero en efecto es un error, porque en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, etcétera, o de hermano. A veces he visto, incluso entre gente reformada, bautizando a un niño en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Según mi concepto, no es pecado hacerlo, no es tan malo, pero no es gramaticalmente correcto. Bueno, ¿preguntas? Pastor, con respecto a la sustancia, lo que decía antes usted con respecto a la sustancia, hay otro concepto que es la consustancia. ¿Tiene similitud a lo que usted estaba hablando con la esencia? Sí, sí. En los credos ecuménicos, como el credo, justamente el credo de Atanasio, ah, ah, usan en la traducción con sustancia y eso es con esencia. Es que la palabra ah, con esencia no existe, no es una palabra en castellano. Castellano. Es tampoco
Ah, tampoco en inglés a propósito, no lo usamos. Decimos ah, con su sustancia. Ah, no podemos evitar la palabra sustancia en este caso, pero, ah, ok, ¿hay otra pregunta? ¿Puede explicar a qué se refiere cuando se dice que el Hijo es eternamente engendrado por el Padre? Am, Ahí tenemos que usar ilustraciones que también son medio defectuosos. Am, el sol. Imaginen que el sol fuera una entidad eterna que nunca había existido en, en otra forma, nunca fue creado, tal sol, y está emanando una luz, ¿entiende? Eternamente, eternamente. Eso es la idea de engendrado por el Padre. Otra ilustración, C.S. Lewis usaba esa ilustración. Imaginen tres libros. Uno se llama Sobre el Padre, otro sobre el Hijo y el fondo sobre el Espíritu Santo. Están ahí, en ese orden. Es decir, ah, o más bien, ponerlo al revés, um, que el libro El Padre está abajo, abajo, luego el Hijo y luego el Espíritu Santo. Que esos tres libros están allí, siempre han existido ahí como tal y en esa forma eternamente. Entonces, eso es lo que quiere decir el credo Atanasio, que siempre el Hijo siempre ha sido en esa postura relativo al Padre. Eso ha existido, nunca ha existido en otra forma desde la eternidad. Eso es lo que queremos decir. Ahora, Pastor, ya, mire, a veces en el uso de nuestro lenguaje religioso hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a veces puede, en ese lenguaje que usamos, se puede dar a entender que hay una cierta subordinación, un cierto orden jerárquico en la Trinidad. ¿Qué opina usted de eso? correcto. Sí, es correcto. Es correcto que hay una subordinación, ah, pero esa subordinación, ¿cómo decir? En lo de la Trinidad económica hay obviamente la necesidad de una subordinación de tal, pero en lo de su ser como Dios, los miembros de la Trinidad son iguales en dignidad y autoridad entre sí, en su relación entre sí. En sus funciones, en lo que hacen, hay una necesidad de subordinación, porque el Padre manda, el Hijo es mandado, el Espíritu Santo aplica la redención. Así, en ese punto entramos en la oscuridad. En ese punto, lo que tenemos que hacer es decir que no vamos a entender por completo la Trinidad. No olviden que estamos tratando
Cuando hablamos de Dios, estamos tratando con una mente infinita. Piénsalo. Una mente infinita. Un ser infinito. Pensando en eso me da mal de cabeza, me da jaqueca, porque no cabe, no cabe. Esa mente no es infinita. Ya, más de eso no puedo decir. Um, um, una vez estaba hablando, enseñando otra cosa, otro asunto, y dije que yo no sabía. Un estudiante me preguntaba, bueno, profesor, si nosotros no sabemos y usted no sabe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre usted y nosotros entonces? Y dije, mi respuesta es eso. Los motivos porque yo no sé son más complicados que los motivos porque ustedes no saben. Y ellos se rieron. Eso, eso es la diferencia a veces entre un profesor de teología y sus estudiantes. Los motivos porque yo no sé son más complicados que los motivos porque ustedes no saben. Ahora, más preguntas antes de terminar. Faltan 5 minutos, podemos terminar unos minutos temprano. Pastor, ¿tiene algún libro para recomendar? Ah, bueno, hice unos libros recomendados al fondo del plan de estudios, unas lecturas recomendadas. Y me encanta Berkov también. Grudem es excelente sobre el Espíritu Santo. Grudem es más fácil entender que Berkov. Eso recomiendo. Si tienen, a propósito, si no tienen una copia de Berkov o de Grudem, vale el costo del libro. Aunque es bautista, los reformados no estamos de acuerdo con su concepto de bautismo y sobre algunos asuntos de eclesiología, pero más de eso es muy bien explicado. Se puede usar hasta enseñar lecciones, etc. Muy bien. Ahora quisiera un voluntario para terminar. A ver, bueno, hermano Gerson Moya tiene semblante de un voluntario. ¿Puede terminar con oración, por favor? Amén, pastor. Bien, oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo en que nos permite reunirnos, Señor, de diferentes latitudes y lugares para buscar más de ti a través del aprendizaje, de la reflexión. Ayúdanos, Señor, a tener una mente dispuesta, un corazón humilde para aprender y seguir trabajando en tu obra. Gracias te damos también por conocer al pastor Roger y porque él es un instrumento también en tus manos para guiarnos en el conocimiento de ti. Te agradecemos por este tiempo y quédate con nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hasta la próxima, hermanos. Buenas Un gusto noches, conocerle. Buenas bendiciones. noches. Buenas noches, bendiciones. Chao.